prescindir de una ciencia penal, más aún cuando la problemática tiene que ver con hechos que tienen un contexto médico-legal. Posiblemente las ciencias penales menos trascendentes, y yo digo trascendentes en cuanto a su utilidad en todos los casos, sea la medicina legal o posiblemente podríamos citar en algún caso la victimología, pero comúnmente todas tienen un rol muy importante. La medicina legal tiene un trabajo no solo en el ámbito de las ciencias penales, no solo cuando se presenta un hecho delictivo. Habíamos dicho que la medicina legal puede estar presente en otras áreas del derecho. El caso del derecho familiar, sobre un problema de paternidad, establecer genéticamente la paternidad es un tema médico-legista. El caso de una interdicción en materia civil para que una persona incapaz de actuar tenga un representante y se nombre por interdicción un tutor, un curador según el caso. Y así la medicina legal posiblemente sale del escenario exclusivo del derecho penal y puede ser parte del escenario de otras ciencias penales, perdón, de otras ciencias jurídicas que por su importancia van a tener que recurrir a esta materia por la utilidad y además la pertinencia que tienen en diferentes casos. ¿Qué entendemos por la medicina legal? Son los conocimientos médicos llevados al ámbito del derecho. Y al llevar los conocimientos médicos al ámbito del derecho, está claro que nosotros vamos a conseguir, primero, que las afirmaciones que hacen en este contexto tengan un rigor científico. No puede un juez familiar, por ejemplo, determinar la paternidad de un sujeto si no es a través de un estudio médico. Y decimos médico legista porque se traslada ese conocimiento médico al ámbito jurídico. Ahora, la medicina legal puede recurrir, puede utilizar no solo criterios propios de la medicina legal tiene conocimientos propios, tiene una actividad científica propia, hay materias que son propias de la medicina legal, les pongo un ejemplo, la tanatología, que es el estudio de la muerte, como una probabilidad de problemática, la psiquiatría forense que podría formar parte de la medicina legal. Bueno, pero la medicina legal en muchos casos adopta trabajos, avances médicos de otras disciplinas propias de la medicina que podrían contribuir al estudio médico legista. El estudio de una marca indeleble, posiblemente el médico legista tenga la capacidad de decir, esta es una herida punzocortante, cortante, pueda llegar a una precisión médico-legal de esa herida. Sin embargo, un dermatólogo con mayor precisión podría definir si la herida es indeleble, que no se va a borrar nunca, y por lo tanto el ámbito de estudio de la medicina legal se va abriendo. No tiene restricciones, no es que, no, la medicina legal solo puede ver esto, no. La medicina legal puede adoptar, puede tomar cualquier conocimiento médico y
trasladarlo al ámbito del derecho, ¿no? A través de peritajes, a través de expertos, a través de estudios especializados, pero siempre dándole un contenido legal, por muchas cuestiones que son también relevantes. No se olviden que la obtención de la prueba, la valoración de la prueba, la introducción de la prueba, que se logre en el ámbito médico, debe cumplir con las formalidades procesales que establece el procedimiento penal. Yo recuerdo un caso interesante de una señora que evidentemente había sufrido una lesión corporal y esta lesión corporal ameritaba un estudio médico para definir el tiempo de impedimento que provocó la lesión. Ella fue a la entidad pertinente de medicina forense para que se le haga el estudio y en el camino se encontró con un médico forense que era su amigo y le dijo, mira, tengo este problema, mira esta lesión que me han provocado, quisiera que me ayudes. Y él, de una forma espontánea, no había en ese contexto ninguna manipulación en el sentido de querer acreditar una lesión que no existía, sino la lesión era hasta visible. El médico amigo se lo hizo un certificado, la señora muy a gusto porque había tenido la facilidad de no tener el procedimiento común, con el certificado médico inició la acción legal penal correspondiente. En el momento de que pasó la investigación a la fase de juicio oral, en el momento que pasó la investigación a la fase de juicio oral, para introducir esa prueba, en la parte contraria observó a la parte presentante el certificado en su forma de obtención y dijo que por muy válido que sea el certificado, no existía un requerimiento de autoridad competente para que ese ese médico forense emita esa opinión. Primer tema. Segundo, no estaba en su turno, es decir, el médico forense no actuó en su turno. Tercero, se consideró que todo el procedimiento era observable porque la lesión que alegaba la señora, inclusive después de más de 8 meses que habían corrido desde la obtención de la lesión hasta la introducción al juicio, la lesión había desaparecido, es decir, por lo menos no se la notaba visiblemente. En todo ese contexto, la señora, después de tener el informe médico forense, se sometió a dermatólogos, hizo un tratamiento riguroso y la lesión sumado al procedimiento que para obtener el certificado médico forense, que no fue formal, que no siguió el procedimiento, se veía la lesión, contribuyó para que el tribunal no acepte la prueba, excluya la prueba pericial del médico forense. No había otra prueba, es decir, esa era la prueba principal. ¿Por qué era la prueba principal de la lesión? Porque acreditaba la existencia de la lesión y el grado de impedimento que provocaba la misma, el tiempo de impedimento. No existiendo el instrumento sustancial, aunque aparezcan muchos testigos que digan, sí, yo vi que la pegó, ¿qué acreditaba que la persona había sido lesionada? No había una prueba que acredite técnicamente la lesión. Y al no haber una prueba que acredite técnicamente la lesión, lógicamente el tribunal tuvo que absolver
al supuesto autor del hecho, en una lógica valoración de los elementos probatorios que tenía. Había testigos, pero que no había un elemento que acredite la lesión, el grado de lesión que instrumente la persecución penal. El tribunal tuvo que absolver. Entonces, la medicina legal no es solo la medicina apropiada al derecho, sin ningún ritualismo. Por eso la medicina legal es la medicina en el ámbito del derecho, cumpliendo formalidades, cumpliendo un conjunto de pasos que permitan instrumentar esa información que nos da el médico legista sobre el caso, sobre la problemática que se ha puesto en sus manos. Podríamos afirmar que en algunos procesos podría no tener participación la medicina legal, más allá de que no existe lesiones, de que el caso no tiene la muerte de una persona, no es un delito de sangre, no es un delito de violación, posiblemente es un delito económico, y muy poco podría ser la medicina legal en un delito económico, en un delito contra la función pública, en un peculado, por ejemplo. Eso puede darse, ¿no? Claro, la medicina medicina legal se convierte en una ciencia auxiliar, ¿no? Cuando decimos auxiliar es que la tomamos cuando necesitamos su actividad científica técnica. Otro aspecto que habíamos dicho que me parece muy importante es que esta medicina legal tiene no solo una función convocatoria de las otras materias penales, también se basa en algo que es muy importante, el criterio científico. La medicina legal tiene que adoptar criterios técnicos científicos, no especulativos. No puede hacer un médico legista un juicio de valor sobre la autoría, la participación criminal. No, el médico forense lo que hará es informar lo que observa, lo que encuentra, lo que mira, lo que puede probar técnica y científicamente. Entonces, es una ciencia que se basa en conocimientos científicos, en verdades absolutas, específicas, determinadas por los resultados que puedan obtener. Bueno, vamos a la siguiente ciencia penal. Estamos frente a la criminalística. Yo diría que medicina legal y criminalística muchas veces se complementan de una forma muy directa e inescindible, es un término muy adecuado, que no se puede separar. Claro, porque el criminalística o la criminalística o el criminalista, ¿qué es lo que busca? La criminalística, ¿en qué consiste? Es una ciencia que se preocupa de descubrir al delito y al delincuente. De descubrir al delito y al delincuente. Y la criminalística, también llamada policía científica, en su momento, fue llamada de esa manera como policía científica, ha sido una ciencia creada por Hans Gross. Hans es un nombre muy conocido, se escribe con H-A-N-S, Hans Gross, G-R-O-S-S, Gross, que fue el que digamos, la pigentó, la puso en la mesa de la Enciclopedia de las Ciencias Penales. Escribió un libro que se llamaba El Manual del Juez. Recuerdo que nuestro profesor fallecido, memorable Walter Flores Torrico,
lo mostraba, lo tenía el libro que le había regalado el profesor Jiménez de Azúa, y lo tenía el libro de Hans Gross, que era Policía Científica. La criminalística se preocupa de lo que he dicho, se preocupa de descubrir al delito y de descubrir al delincuente. Descubrir al delito supone determinar la existencia y su relación con el ordenamiento penal. Un cadáver que tiene 5 proyectiles de bala, de los cuales el impacto que provocó la muerte es uno que tiene por ingreso del proyectil la parte dorsal o la espalda del sujeto, va a hacer presumir casi de una forma incontrovertible la existencia de un delito de asesinato o de homicidio, ¿no? Un estudio médico forense de la víctima de violación puede detectar, por ejemplo, las heridas, lesiones, cómo se ha forzado a la víctima y cómo se ha provocado el acto sexual violento. Entonces, la medicina legal junto con la criminalística van de la mano, y la criminalística recurre a la medicina legal y la criminalística recurre a las ciencias que tenga a la mano para lograr el objetivo, que es descubrir al delito y al delincuente. Pero no siempre es la medicina legal la que va a aportar a la criminalística, no siempre. La criminalística tiene como propósito descubrir al delito y al delincuente, pero se trata de un caso en el que interviene la problemática documentológica o instrumental. Los expertos en documentos, en firmas, en sellos, en estudio de la autenticidad del mismo documento, la temporalidad que tiene que ver con cuándo surgió el mismo documento, todo eso, de alguna manera, nos muestra que habrá un experto en documentología, en instrumentos, en papeles, en sellos, en firmas, que dará un peritaje propio para descubrir una falsedad ideológica, una falsedad material, ¿no? El uso de un documento falso va a trascender en el trabajo de un perito de una diferente cualidad a un médico legista. En criminalística tenemos que utilizar cualquier conocimiento médico, conocimiento de peritos, conocimiento de químicos, de físicos, conocimientos de ingenieros, conocimientos de arquitectos, para orientarnos en el ámbito de la investigación y del descubrimiento del delito y del delincuente. Por eso la criminalística es una ciencia que tiene sus técnicas propias, pero que también recurre a otro tipo de experticias que puedan nutrir la información que busca el criminalista, que puedan nutrir su información, que le puedan dar luces. Yo recuerdo un caso de un supuesto suicidio, o en su caso, feminicidio. Bueno, esto fue hace tantos años atrás, deben ser más de 20, que no había todavía el delito de feminicidio, se trataba simplemente de un posible asesinato o de un suicidio. El supuesto autor alegaba que la víctima se había lanzado de la ventana de un edificio céntrico de la ciudad de La Paz, y la familia de la víctima, la familia, los padres decían que él la había matado. Él alegaba suicidio de la chica
y los padres alegaban feminicidio. Una de las pruebas más interesantes que se logró captar fue un estudio físico con cuerpos. ¿Cuál era el comportamiento de un cuerpo que se lanzaba o se soltaba del piso, que era, creo que, si no me equivoco, el piso era el piso 15 de este edificio céntrico de La Paz? Entonces, el chico manifestó que la chica se colgó de la ventana, estaba unos segundos colgada de la ventana y se soltó. Y contrariamente, los padres de la chica decían que él la había empujado. Hechas las pruebas las más importantes, más allá de estudios médicos forenses, para ver si no había una lesión anterior a la caída, que era bastante difícil probar eso, porque en la caída el cuerpo tenía multiplicidad de lesiones. El estudio físico determinó que la chica se había, como era la versión del muchacho, se había colgado de la ventana, no pudo resistir ni el sujetarle, y por lo tanto, al caer, el cuerpo tuvo una ubicación que en todas las opciones que se adoptó era la misma que el relato asumía de esa chica que se había descolgado, se había colgado de la ventana y se soltó. Claro, si el cuerpo hubiese sido empujado, el lugar de la caída del cuerpo hubiera sido diferente. Miren, entonces, ¿cómo se llegó a una importante, no estoy diciendo la única prueba, pero cómo se llegó a esta prueba? Mediante un estudio físico de la caída de los cuerpos, del comportamiento de los cuerpos, de todo el escenario que de alguna manera podría acercarnos a la verdad. La variante era impresionante. Con el empuje, si se determinaba que había empuje en la persona que había sufrido la caída. Bueno, ustedes deben recordar que hace unos pocos años atrás, una pasarela en Oruro no pudo resistir la cantidad de gente que se había asentado, que se había parado para ver la entrada de Oruro. Y entonces la pasarela que es del paso, se dio y provocó la tenía que determinarse el grado de responsabilidad de varios actores. Posiblemente el primero que tenía que responder era quien había permitido que la pasarela sea utilizada como un balcón de posada para quien quería ver la entrada. Si la pasarela era para pasar, no para quedarse. El primer tema era tomar en cuenta ese problema. Pero el segundo gran problema en ese caso era también la resistencia de esa pasarela. Cómo se había construido, qué grado de resistencia tenía y si el constructor había sido un constructor prudente ante la probabilidad de que esto suceda. Ocurrió un caso similar, distinguidos estudiantes, en la OPEA. Una baranda no pudo resistir el empuje de unos alumnos que peleaban en el alto y cayeron personas, murieron y obviamente había que determinar si esas barandas tenían la resistencia que debe darse en entidades públicas que no están ajenas a conflictos de grupo, de masa, de gente. Entonces, ahí tenía que determinarse la responsabilidad del constructor, ¿no? Del constructor.
Entonces, ¿cómo vamos a llegar a esa determinación? Mediante estudios físicos, mediante estudios de ingeniería, mediante cálculos de materiales, que nos aproximan a esa posibilidad de encontrar el delito y el supuesto autor. Claro, también hemos dicho que esta ciencia criminalística tiene materias propias, la dactiloscopía, por ejemplo, que es el estudio de las huellas digitales, el retrato hablado, que es la descripción de una persona en su apariencia cuando no se ha podido identificar mediante otros medios, tiene la balística, la tanatología, bueno, hay materias propias de la criminalística, técnicas propias y materias propias que están a su alcance, pero eso no significa que la criminalística no tenga que tomar mano de las otras materias. ¿Cómo se relaciona? La criminalística, podríamos decir, es la ciencia que proporciona el material a las otras ciencias penales para que éstas realicen su trabajo. En otras palabras, ¿cómo podría la criminología estudiar el delito, las causas del delito si no se ha descubierto ni al delito ni al delincuente? ¿Cómo podría el derecho penal asumir una conducta típica del comportamiento de un agente si no hemos logrado establecer su participación, que es a través de un estudio del descubrimiento del conflicto, ¿no? Del hecho. Por eso, el rol de la criminalística es la investigación de un supuesto hecho delictivo, para determinar si éste existió o no. Lo mismo que la medicina legal, la criminalística tiene que trabajar con el proceso penal, con las reglas del proceso penal. Tiene que trabajar con las reglas del proceso penal para que la información que obtenga, que se logre, se sujete, se someta a una no vulneración de derechos. Ustedes han leído las garantías jurisdiccionales y dentro de las garantías jurisdiccionales encontramos muchas que tienen que ver con el debido proceso. Y por lo tanto la investigación del delito debe cumplir con el debido proceso. No puede vulnerar el debido proceso. Vámonos al punto 7, otras ciencias penales. Vamos a hablar de la política criminal. Una definición de política criminal. ¿Cómo podemos definir a la política criminal? La política criminal es un conjunto de medidas de hecho y de derecho que sirven para prevenir y para reprimir el delito. Es un conjunto de medidas de hecho y de derecho que sirven para prevenir y reprimir el delito. Bueno, la política criminal, cuando surge, genera un verdadero debate en cuanto a si es una ciencia independiente o si la política criminal forma parte de todas las ciencias penales. Es decir, aparentemente, cuando se materializa la criminología, se está haciendo política criminal. Cuando se pone en ejercicio el derecho penal, se está haciendo política criminal. Y lo mismo con todas las ciencias penales, todas tienen algo de política criminal. Esa es una visión que se tiene de esta ciencia, que no es una ciencia independiente, sino que todas las ciencias penales tienen de alguna manera algo de política criminal. Y el otro criterio es el que dice que la política criminal es una ciencia independiente, que tiene sus propios objetivos, la lucha contra el delito y, bueno,
ahí encontraremos una serie de respuestas. Hoy en día, cada vez más se habla de política criminal y cada vez más se ve que hay una especie de sistematización de la política criminal. Yo diría que podríamos darle ese doble contenido. Podríamos darle el contenido de ser una ciencia independiente, como lo es la victimología, por ejemplo. La victimología tiene la misma característica. Hay una ciencia que se llama victimología, pero también hay una postura en que la víctima puede ser la causa del delito, ¿no? Entonces, aquí ocurre un fenómeno muy parecido. La política criminal puede ser una ciencia propia, con sus intereses, con sus métodos, con su dinámica, con su sistemática, pero también la política criminal puede ser una, más que ciencia, sino un conjunto de medidas y conocimientos que utilizan todas las ciencias penales. Vamos a la definición que he dado, conjunto de medidas de hecho y de derecho para prevenir y reprimir el delito. Cuando nosotros nos preocupamos de la educación escolar, cuando nos preocupamos de que se abran escuelas, como decía un apotegma muy sabio, por cada escuela que se abre, una cárcel se cierra, podríamos decir que la cultura, la formación de un pueblo, el luchar contra el analfabetismo, el procurar que tengamos una población informada, una juventud informada, educada, con una serie de inputs que le ayudan a entender problemáticas hasta legales, posiblemente tengamos una lucha eficaz contra el delito. ¿Y qué va a ser eso? Eso va a ser un conjunto de medidas de hecho para prevenir el delito, que muchas veces se dan sin pensarlo. Es decir, que muchas veces el protagonista, el gobernante, la autoridad, se preocupa de que haya más escuelas, se preocupa de que hayan fuentes laborales, de que hayan buenos salarios, sin pensar directamente que se está realizando una especie o forma de política criminal de hecho para prevenir delitos. Claro, el iluminado público. Un alcalde se preocupa de que sus calles estén iluminadas. Posiblemente el alcalde dice, es bueno que la gente camine en las noches bajo la luz artificial para que sea más cómodo su andar, para que no se tropiece, pero no se le pasa que una de las más importantes ventajas de la luz pública es la seguridad común. El delito, el delincuente se esconde en las sombras y la claridad, la luz, las calles iluminadas ahuyentan pues a esta especie de vampiros, ¿no? A esta especie de murciélagos que son delincuentes que en las sombras, bajo la supuesta hora o tardes, horas avanzadas de la noche, realizan sus fechorías. Entonces, la iluminación de las calles es una medida de hecho que puede prevenir un delito. Nadie quiere que los jóvenes anden consumiendo bebidas alcohólicas y caminando en las calles, posiblemente con el riesgo de provocar desórdenes públicos y hasta delitos. Entonces, ¿qué hago yo como autoridad policial o municipal? Prohíbo el expendio de bebidas alcohólicas a menores
Prohíbo que se beba en vía pública, que la gente esté expuesta en vía pública en estado de embriaguez, de tal manera que estas medidas que son de hecho van a prevenir el delito, van a prevenir naturalmente el delito. Los buenos salarios. Los buenos salarios contribuyen pues a que el sujeto quiera conservar el trabajo, contribuyen a que el sujeto tenga la holgura de poder dar a su familia un buen alimento, una buena vestimenta, un buen salario. Y claro, va a ser una forma de política criminal, de hecho. Existen algunas formas de política criminal represivas, que no son necesariamente de corte normativo, pero sí son represivas. Las ofendículas, por ejemplo, en las paredes, que son medios de defensa, clavos, alambres de púa, vidrio, ese tipo de mecanismo de defensa pasivo digo porque no es que uno va al que se trepa a su pared le va a punzar con una lanza. La pared tiene un medio de defensa que es el vidrio, las púas, los alambres de púas y demás, que son medios pasivos y el sujeto no entra nada, no le va a pasar nada. Pero estos medios son medidas de hecho y a un tanto represivas, ¿no? Porque el sujeto que trepa una pared y se punza y se corta, se daña, es la consecuencia de haber vulnerado un sistema de seguridad que alguien tiene en su casa. Es un tema muy complicado, las famosas ofendículas, los medios de defensa que son estables, ¿no? El poner electricidad a una barda es un medio de defensa, permitido o no, habrá que analizar según el caso. Si el medio de defensa genera un riesgo a la vida, habrá que tomar medidas como prevención, anuncio, advertencia, ¿no? Vaya electrificada, tenga cuidado, y la posibilidad de que alguien se acerque a la valla, al muro electrificado, no siendo una persona que pueda leer o mirar o ver, imagínense un ciego, y que alguien le haya puesto electricidad a su reja. El ciego está y se apoya y se electrocuta, ¿no? Hay reglas para las ofendículas y los medios de defensa mecánicos. Pero, ¿qué es lo que voy? Estas son medidas de hecho que son un tanto represivas del acto delictivo. Cuando hablamos de medidas de derecho, porque eso dice la definición dice medidas de hecho y de derecho para prevenir y reprimir el delito. Medidas de hecho para prevenir y reprimir. Cuando hablamos de medidas de derecho para prevenir el delito, la existencia misma de la norma, la sola existencia de la ley penal, nos permite generar en nosotros un medio de disuasión, un medio de temor, un medio que posiblemente logre o evite que el sujeto dé el paso al acto, con la advertencia solo de la ley penal. La ley penal dice, en un tiempo futuro está la redacción, si usted va a hacer tal cosa, va a tener tal sanción. Y por lo tanto, vamos a entender que una política criminal de derecho es la existencia de la ley por sí misma. La misma ley está amenazando al sujeto o al infractor o al posible infractor de la sanción que le espera si comete el acto, ¿no?
Es una advertencia a futuro. El que se apoderare de una cosa, mueble, ajena, con fuerza en las cosas o violencia en las personas, comete robo y va a tener 5 años de cárcel. Entonces, hay una advertencia. Entonces, la política criminal de derecho para prevenir es aquella presencia de la norma penal que advierte al sujeto de la posibilidad de que se cometa el acto criminal. El artículo 25 del código, que ya lo he citado muchas veces, les va a dar también este criterio. Y cuando estamos frente a una norma del derecho o un conjunto de normas del derecho que no solo sirven para prevenir, sino para reprimir cuando se aplica la ley penal. Hablamos de medidas de derecho para prevenir un delito con la misma existencia de la ley. Para reprimir el delito cuando la ley se aplica al caso. Cuando la ley se aplica al caso, estamos frente a una medida de derecho para reprimir el delito. Para reprimir. Que esto es muy importante tomar en cuenta. También es muy importante reconocer, más allá de esa aparente convicción de que es una ciencia independiente, reconocer en la política criminal que cualquier medida que se adopte, directa o indirecta, con relación a la posibilidad de que se cometa un delito o al delito que se cometa para luchar contra este, es política criminal. Es una forma de política criminal. Muy bien, hemos cumplido el plazo de los 45 minutos y voy a pedirle al auxiliar que por favor nos tome un repaso solo con los alumnos con cámaras prendidas. No entran los alumnos con cámara apagada. Por Muy lo bien, doctor. tanto, al quien se quiera activar la cámara ahora, ya nos lo toma en cuenta aunque la prenda. El control de lectura tiene que ver con realice un comentario de las garantías jurisdiccionales en el ámbito procesal. ¿Cuáles cree que son las de mayor trascendencia? Las garantías jurisdiccionales en el ámbito penal. Voy a pedir que todos apunten con su cámara a su hoja y a su postura corporal para que se dediquen durante los 5 minutos siguientes a leer, a escribir y no leer su constitución. Tienen que escribir y no leer su constitución. Entonces, el que no tiene la cámara apuntando su bolígrafo y su tarea, va a ser también desestimado en su evaluación. Adelante, auxiliar, tome control. Muy bien, doctor. Compañeros, como ya indicó el doctor, apunten por favor su cámara hacia su cuaderno, su mano. Tenemos que ver que están escribiendo, por favor. 5 minutos la prueba. Muy bien, doctor. Hasta las 11:43 tienen, compañeros. Van a remitir a su WhatsApp, por favor, auxiliar. Muy bien, doctor. Yo les voy a indicar por el grupo en este momento.